Bueno, déjeme saludar ahora sí a dos amigos de la casa, a dos amigos que forman parte de esta familia sin censura. Saludo al analista y columnista Norman Pearl, a quien le mando un abrazo a la distancia hasta Querétaro. Querido Norman, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, Vicente. Muy bien, afortunadamente, pues contento de estar pudiendo encontrar respuestas, sobre todo en este caso de la verdad histórica, de una manera quizá un poco tardía, pero que no deja de ser vigente. Muchas gracias por la invitación permanente y pues por supuesto un saludo a la audiencia y supongo que estará Marcelino, a quien también saludo, querido Vicente. Y también ya llegó Hamlet Almaguer, o sea que tenemos casa llena, mesa de Perfecto. diálogo completa esta semana. Mi querido Norman, déjame saludar allá en Chihuahua a Marcelino Gómez Brenes. Querido Marcelino, también para ti vaya un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, Vicente. Me disculpo anticipadamente, estoy por tomar un vuelo, pero vamos a estar conectados aquí la mayor parte del tiempo disponible. Un abrazote desde Chihuahua y saludos, Norman y Hamlet. Qué bueno que ahora estamos los tres, aunque sea un rato. Ah, qué rápido le aprendes a Hamlet Almaguer. O sea que nos la vas a aplicar la Almaguer de, ahí nos vemos, compañero. No, no se crean, no se Vamos crean. a aplicar la Hamleciña. Está bueno, está bueno. Déjenme saludar al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, muy activo, por cierto, Hamlet, en muchas de las noticias y de los procesos que se están llevando a cabo desde la Cámara de Diputados. Diputado, obviamente es broma. Te agradezco mucho que llegues a esta cita con la audiencia de Sin Censura y un abrazo también para ti. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a mi amigo Marcelino, a mi amigo Norman. Vamos a estar aquí hasta el final del programa. Me da mucho gusto saludarlos. Eso. A ver, denme su opinión. Vamos empezando, Norman. Acusan los mismos que defienden, y yo lo he señalado, qué lástima que el presidente no me dio la palabra en la mañana, pero yo iba a señalar que los mismos que defienden a Genaro García Luna son los que ahora hablan de persecución política contra Murillo Karam. Esos mismos que en su momento decían que Rosario Robles era perseguida política. Esos mismos que extrañamente son los damnificados de los privilegios y de los dineritos del gobierno anterior. Bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo ves toda esta situación, toda esta guerra de narrativas, de cobertura y sobre todo lo que se ha desprendido con las declaraciones del fiscal, las del propio presidente y todo resultado del informe entregado por la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, Norman Pearl? Es muy fácil encontrar una protección y se habla de una persecución política, ¿no? Bueno, Ricardo Anaya se dice perseguido político, Alito Moreno, patán, ¿no? Individuo se dice perseguido político. Entonces ya es un clásico, ¿no? Ya es un clásico asumirse como perseguido político, en virtud de que ellos pertenecieron a regímenes pasados y que el gobierno del presidente López Obrador, en su concepto, en su opinión, está haciendo una persecución. Pero bueno, esto no deja de ser una defensa burda, pero finalmente es una defensa. Desde el mismo momento que se entrega Murillo Karam, dice que es un evento político, ¿no? ¿Por qué? Porque es una salida fácil, ¿no? No hay que manejar mucha explicación, no hay que decir tantas cosas, simplemente soy un perseguido político. Y se acabó. Es una condición que están explotando al máximo y bueno, llegará hasta donde la opinión pública se los avale, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente tiene muy claro lo que está pasando y tiene muy claro que esos delitos no son fabricados, que son reales. Digo, hablar, por ejemplo, de Ricardo Anaya y su, el Mr. Moches, ¿no? El señor Moches, que era típico, que todos los diputados lo decían, que bueno, había evidencia.
Ricardo Anaya desde Querétaro tenía toda una problemática porque hacía cosas similares, ¿no? Le dieron a vender unos terrenos del gobierno y él aprovechó y se los vendió a su suegro, ¿no? A precios pues, de risa. Y bueno, un tipo es un delincuente, ¿no? Y lo mismo sucede con Alejandro Moreno, que ahora ha sido identificado en sus fechorías por por los audios. Y bueno, en el caso de Murillo Karam, pues está muy claro que hubo un ocultamiento de la información, por lo menos, ¿no? Y en esa información estaba integrada la participación del gobierno, de autoridades policíacas, del ejército, etcétera, que bueno, pues tienen una connotación, pues, delictiva, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo con mucha amplitud, Vicente. Así es. Marcelino Gómez Brenes, yo creo que no deberíamos de cansarnos de señalar a esos que siguen defendiendo lo indefendible, que dicen, pues se sostiene la verdad histórica, como dice Ciro Gómez Leiva, los Carlos Marín que siguen pidiendo que los padres se disculpen con Murillo Karam y que agradezcan la investigación de Tomás Herón de Lucio, los Sergio Sarmiento que ponen en tela de juicio todo esto, los López Dóriga. No debemos de cansarnos, porque además son los que seguirán en la defensa de esto que creo que no tiene un final cercano. Yo pregunto, después de la caída de Murillo Karam, ¿quién sigue? Y la pregunta es, ¿también estará Osorio Chong? Hoy el presidente dijo que no estaban Cienfuegos, que no estaba Peña Nieto, pero de ahí para abajo, ¿quién? Mi querido Marcelino, escucho tus opiniones. Como tú dices, Vicente, pues no podemos cansarnos, solo dijo el presidente López Obrador, no se cansaron todos estos años los padres de los 43, no se han rendido ni se van a rendir. La verdad histórica no se sostiene con nada. Lo que muestra de los cambios de la verdad histórica, lo que nos quisieron vender, pues es que los que nos quisieron vender esa idea y esa falsa verdad, pues están involucrados hasta el tope en esta situación. En este caso, yo creo que a mí, para empezar, al ver el informe de la Comisión de la Verdad, el informe de Alejandro Encinas, pues me causó mucha tristeza que dentro de una de las partes de este informe, donde menciona que prácticamente son nulas, que no hay ninguna señal o evidencia que pueda marcar que los 43 puedan seguir con vida, es algo que pues acaba prácticamente, deja muy poca esperanza en este aspecto, pero sí mucha esperanza, y lo recalcó bastante Alejandro Encinas, pues el de exigir justicia, el que todos los involucrados puedan pagar, es algo que el presidente López Obrador ha hecho pues un compromiso muy claro. Lo que comentaba ahorita Norman es muy cierto, dice Murillo Karam, esto es político, pues claro que es político, cabrón, pues sí, es un crimen de Estado, es un crimen en donde participaron todo el aparato de gobierno, todo un andamiaje que ocultó la verdad durante todos estos años, que aprovecharon una fuerza desmedida contra 43 jóvenes inocentes. No se puede ver de otra forma que se sigan escudando en que son presos, que son atacados políticamente, pues será algo que la gente no les va a creer y que va a seguir respaldando los grandes medios de comunicación, pero con la poca credibilidad que les queda, no va a quedar más, Vicente, que seguir combatiendo y seguir exigiendo por la verdad. Hay muchas aristas, por ejemplo, hay que decir que a pesar de que la oposición regatee, se ha necesitado de mucha voluntad y hasta de valentía para presentar un informe como este, que podría resultar para muchos histórico, Hamlet, porque también habla de una participación del ejército, de una infiltración del ejército en movimientos sociales como el de los normalistas de Ayotzinapa. Se habla de cosas que son muy difíciles de digerir, diputado. Es un informe crudo, Vicente. A mí me llama mucho la atención como para que ahora Murillo Karam se quiera hacer víctima.
lo que señala en el apartado sobre el tema de tortura, que el 77% de los 80 procesados por el caso Ayotzinapa presentaban signos de tortura o tratos inhumanos. Y bueno, pues esto elimina la supuesta sorpresa que manifiesta Murillo Karam cuando le están leyendo la orden de aprehensión y señalan que precisamente por este delito se le inició el proceso penal. Y ahora, bueno, pues va a ser importante qué versión manifiesta ante los tribunales. También se dio a conocer el audio en el que él sale a tomar la responsabilidad de la investigación. Digo, eso está en la propia Constitución y también en la ley orgánica de la Fiscalía, pero él lo manifestó de manera verbal, es decir, no delegó la actuación sobre alguno de sus fiscales, sino que la asumió de manera personal. Esto refuerza la responsabilidad constitucional que existe para el fiscal, en ese entonces el Procurador General de la República, y es un informe que habla con la verdad. A mí me parece que lo importante aquí es la manera en la que Alejandro Encinas y el gobierno del presidente López Obrador están anticipando una posible condena internacional. Normalmente estos casos relacionados con desapariciones y con el uso de las instituciones para aniquilar a las personas, llegan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso emblemático, Hellman contra Uruguay, que habla de pues, los tiempos de las dictaduras en Sudamérica, en la que a los opositores los secuestraban, a las mujeres embarazadas las aislaban, cuando tenían a sus bebés se los quitaban, los movían de países a los hijos y se los asignaban a oficiales del ejército o de la policía en una nación diferente a la de su origen, y todo con una operación orquestada en la que mataban a los padres, por ejemplo. Y lo que ocurrió con posterioridad, pues es evidentemente la condena internacional, las garantías de no repetición que son muy importantes y la indemnización. Este es un gran paso, el tema del informe. Ojalá que de todas formas las familias de los 43 agoten esa vía internacional. Uno de los ejes de este caso de Hellman contra Uruguay fue que hasta que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda llegó a la presidencia de la República, se aceptó la responsabilidad del Estado por los hechos que han acontecido con los gobiernos de derecha militares. Entonces acá es una acción anticipada correcta del presidente de la República y de su gobierno, pero de todas formas el Estado mexicano como tal tiene que indemnizar a las familias de los 43, y yo veo que existe toda la disposición de este gobierno por aclarar a la ciudadanía, al pueblo de México, lo que en realidad sucedió, Vicente. Ahora hablemos, si me permiten, también de pasada sobre el otro caso, el de Rosario Robles. Yo no creo en las coincidencias, pero qué cosas. Que Rosario Robles, bueno, si me permiten la expresión, que Murillo Karam entre por una puerta literalmente y Rosario vaya saliendo por la otra. Rosario Robles incluso reconoce la mano del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y, ojo, hay que decir, no es su liberación, es el envío de Rosario Robles a su domicilio para que se mantenga en arresto domiciliario siguiendo su proceso pues en libertad. En ese sentido, mi querido Norman Pearl, el propio presidente dice, aquí no es cosa juzgada todavía, lo dijo así palabras más, palabras menos en la mañanera. Existe una confusión. Realmente Rosario Robles le están cambiando la medida cautelar de prisión preventiva a una presentación periódica. Pero ella no tiene arresto domiciliario. Ella va a poder transitar por todo el país.
Eso está muy claro. Eso lo dijo su abogado, eso lo dijo la sentencia, bueno, no la sentencia, la modificación cautelar, en la medida cautelar, y ella solamente se tendrá que presentar cada 15 días hasta que se dicte sentencia. Tienes razón y me disculpo. Qué bueno que haces la aclaración. Tú tienes la razón, mi querido Norman. Ofrezco una disculpa, no es arresto domiciliario. Tienes toda la razón. Ofrezco una disculpa nuevamente, Norman. No, no te preocupes. Bueno, es importante entenderlo. Rosario Robles va a la calle. Está libre. Está libre en la medida en que pueda hacer lo que quiera. Solamente se tiene que presentar cada 15 días a firmar, digamos, ¿no? Es una presentación. Pero fuera de eso, ella tiene la libertad hasta que no se dicte una sentencia. Si la sentencia es condenatoria, bueno, pues tendrá que ir al reclusorio. Y si no, bueno, pues si es absolutoria, ella ya seguirá en libertad. Eso me parece una cosa muy triste. Y te voy a decir por qué. Tú conoces perfectamente bien el antecedente de una joven mujer que está en la cárcel desde hace 13 años, sin sentencia. Bueno, ya recibió una sentencia absolutoria por un delito y por el otro no ha recibido ninguna sentencia. Tiene 13 años esperando. ¿Qué es lo que dice Arturo Saldívar? Que hay 180 personas en prisión preventiva y que a él le parece una excesiva la medida cautelar y que es importante que salgan. Pero también hay que decir que Rosario Robles se acogió al criterio de oportunidad, en donde teóricamente va a contribuir en la investigación para poder concluir y llegar a esa sentencia o llegar a una conclusión con respecto a la estafa maestra, que estamos hablando de algo de dinero, ¿no? De más de 5,000 millones de pesos. Entonces, el tema de Rosario Robles es un poco raro, en la medida que Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, decide de una manera selectiva, lo tengo que decir de esa manera, ¿no? Sobre el caso de Rosario Robles y 180 personas más, cuando hay miles de personas en condiciones distintas, esperando sus sentencias desde hace más de 10 años, ¿no? Y es el caso, insisto, de Ana Georgina Domínguez Macías, que recibe esta salida de Rosario Robles como un golpe, ¿no? Como una afrenta, como si, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? Seguimos las pobres, ¿no? Encarceladas, y las ricas, como Rosario Robles, pueden salir y disfrutar la vida, ¿no? Porque ya no tiene problema, no tiene ningún arresto domiciliario, no tiene nada, y bueno, ella va a poder disfrutar de su vida de una manera integral, esperando su sentencia, bueno, viviendo su proceso, ¿no? Ese proceso también es a través de un amparo que se metió por parte de Ana Georgina Domínguez Macías, se buscaba también que tuviera que estuviera en arresto domiciliario o con un brazalete que pudiera estar en libertad. Bueno, en el caso de Rosario Robles ni siquiera está usando brazalete, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el juez ha sido bastante permisivo, muy generoso con el poder, con el dinero y con las relaciones políticas de Rosario Robles dentro del sistema o dentro del Poder Judicial. Eso me parece indignante, mi querido Vicente. Así es, y le achacan al presidente esto y le achacan al presidente lo otro, pero es una decisión en el Poder Judicial. Aquí la pregunta es, ¿por qué no le dieron esta oportunidad a Rosario Robles antes? Yo soy crítico de esta decisión de dejarla ir a su casa, pero al final, pues yo soy un simple mortal. ¿Tú qué piensas, mi querido Marcelino Gómez Brenes? Lo que estás comentando, Vicente, pues es una decisión del Poder Judicial. Si de por sí tenemos una fiscalía medio lenta o lenta y media, que poco a poco, de vez en cuando, da un buen zarpazo, como el de Murillo Karam, pues bueno, se nos apagó la celebración muy pronto. Entró uno y sale otra. Hubo ahí un cambio de criminales, pero pues es parte de lo que se debe exigir también por parte de la ciudadanía, es parte de lo que debemos de trabajar, de complementar
no solamente en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, la profundización de la Cuarta Transformación, sino también es muy urgente un cambio profundo en el Poder Judicial, que no sigamos viendo estas verdaderas ofensas al pueblo de México, pues con una criminal del tamaño de Rosario Robles, que no solamente es el desvío de recursos, el utilizar los cargos, el poder que se tenía en ese entonces para beneficiar campañas políticas y a sectores y a personajes de la vida pública de ese entonces, del periodo neoliberal, sino que también pues esta mujer lucró con lo más preciado, que era el apoyo a la gente que menos tiene, lo que anteriormente era Sedesol, pues bueno, un descaro, el utilizar los fondos para las personas más necesitadas, más marginadas, para sus fines políticos, pues bueno, es algo que no debemos de permitir. Hay que profundizar el cambio, la transformación en el Poder Judicial, exigir que esto no se repita, porque si no vamos a estar con la puerta giratoria toda la vida. La justicia sigue siendo para quien la puede comprar, como es el caso de Rosario Robles, y no puede andar campante por la calle. Ya nada más falta que se le eliminen todos los cargos que tiene Vicente y que pueda retomar la vida diaria que pues no se ha terminado de llevar a cabo por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial, el poder detener totalmente a esos criminales, Vicente. Así es, contribuye a esta mesa la querida Meme Yamel. Me dice, Rosario Robles no se apegó al criterio de oportunidad confirmado por el abogado, y sus temas de salud que se argumentaron son 2 caídas. Una le lastimó la mano, aparentemente tiene una fractura, y la segunda le habría provocado un problema con los discos. No me especificó bien qué, pero en general esos son sus temas de salud, adicionales a los tradicionales como presión alta y problemas estomacales. Hay que recordar que Meme ha entrevistado precisamente a este personaje, el abogado defensor de Rosario Robles. Gracias, Meme, por aportar a esta mesa de diálogo. Diputado, pues muchas interpretaciones políticas sobre todo se pueden hacer de el arresto o la entrega, dicen algunos que no fue arresto, que se entregó Murillo Karam, y la salida de Rosario Robles del reclusorio. Escucho tus opiniones también, Hamlet. Sí, bueno, hay una disposición constitucional que establece que en teoría los procesos penales deben de durar un máximo de 2 años antes de dictar una sentencia. En términos generales, me parece, todas las personas que están sujetas a un proceso y que llevan más de esa temporalidad deberían de obtener la modificación de una medida cautelar. Ahora, los jueces tienen una amplia gama de medidas cautelares. Acaban de mencionar, por ejemplo, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo electrónico, la entrega del pasaporte, la firma que podría ser quincenal o semanal, e incluso yo creo que un juez podría solicitar que la firma sea diaria o que sea cada tercer día. Aquí va a ser importante que la Fiscalía pueda avanzar más rápido en este proceso, porque el hecho de que le hayan modificado la medida pues se debe a que no ha habido una estrategia tan adecuada en el proceso penal, y por otra, estar muy vigilantes de la actuación de Rosario Robles. Me acuerdo ahorita el ejemplo del extitular de Pemex, de Lozoya, que estaba cenando en un restaurante de lujo en Las Lomas, y solamente así un juez le modificó la medida. Sí hay un problema en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un espaldarazo al Tribunal Electoral y anuló, digamos, una disposición que habíamos aprobado en la Cámara para que fueran improcedentes los juicios en materia electoral en contra de la designación de comisiones, por ejemplo, al interior del Poder Legislativo. Una resolución de la Suprema Corte que me parece ilógica, porque las causales de improcedencia son de orden público, existen en materia de amparo,
Y si aplicaran ese mismo principio, pues entonces, ¿por qué no dicen que es inconstitucional la disposición que menciona, que son improcedentes los juicios de amparo en contra de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en contra de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal o en contra de las sentencias dictadas en un propio juicio de amparo? Es decir, las causales de improcedencia existen, pero es importante ya poder reformar a nuestro poder judicial. Está quedando muchísimo que deber y en este caso está muy claro también la actuación que ha tenido el Poder Judicial. Me parece que tenía una gama muy amplia el juez a su disposición. En cualquier momento también se pueden modificar las medidas cautelares. Ojalá que la Fiscalía esté muy vigilante de los movimientos de Robles y si ven algo que indique que se puede fugar, pues entonces soliciten la modificación de la medida, Vicente. Y en el tema de Murillo Karam, pues insistir en que él sabe cómo se condujo como procurador general y es muy bueno que por fin ya tenga que afrontar a la justicia, Vicente. Por cierto, diputado, ¿cómo va el tema de la solicitud de desafuero que se ha confirmado ya, ¿no?, por parte de las autoridades de Campeche? La solicitud de desaforar al presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Ya se ratificó la solicitud por parte de la Fiscalía General de Campeche. La solicitud con todos los anexos está en la bóveda de la Secretaría General de la Cámara. El artículo 111 de la Constitución y 25 de la Ley de Responsabilidades establecen el procedimiento y el siguiente paso es que la Junta de Coordinación Política pueda acordar la conformación de la sección instructora de la Cámara. Aquí hay algo interesante porque la norma establece que se debe de conformar por 4 diputadas y diputados, pero en el caso, por ejemplo, de los juicios políticos que se desarrollan en otra comisión distinta, no la sección instructora, sino la subcomisión de examen previo, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política permitió que fuera integrada por más legisladores para garantizar la representatividad de las distintas fuerzas políticas. Entonces, mi sugerencia sería que en lugar de 4 integrantes se pudiera ampliar de manera proporcional a las diversas fuerzas, de manera tal que Morena, PT, Verde tuvieran representación y también la oposición que tuviera algunos asientos en la sección instructora. Entonces, en términos prácticos, falta que se instale la sección instructora. Supongo que va a ocurrir en la primera semana del periodo de sesiones, Vicente, que ya arranca el 1 de septiembre. Oye, Marcelino, voy de regreso en esta ronda. ¿Cómo ves la exhibidota que les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a una senadora y a una diputada del PAN hoy en la mañanera? A la diputada a la que me refiero se llama América Rangel, quien escribió un tuit que me parece deleznable, me parece poco. Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. Y el presidente, pues obviamente, exhibió esta vena facha de políticos y políticas de acción nacional como este es el caso. Hace unas horas América Rangel escribió: como era de esperarse, López Obrador se enojó mucho de que llame bestias a sus socios y protegidos, los pobrecitos delincuentes, pero se lo repito, los asesinos, violadores y secuestradores son bestias que no merecen ningún abrazo y sí toda la fuerza del Estado. Cobarde. Bueno, no es necesariamente lo que escribió. Ya creo que se está haciendo un control de daños América Rangel, porque súbeme otra vez el tuit, mi querida Adriana. Lo que ella dijo, literal, es que los derechos humanos son precisamente para los humanos y que los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. Y ahora creo que le baja 2 decibeles para decir: los asesinos, violadores y secuestradores son bestias que no merecen ningún abrazo y sí toda la fuerza del Estado. Cobarde. Pues así las legisladoras cada vez más
pues ya no sé si estridentes es la palabra, no, yo creo que es lo que le sigue, sobre todo de Acción Nacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Marcelino, te escucho con tus opiniones. Bueno, creo que ha salido del sistema Marcelino Gómez Brenes. Mi querido Norman Pearl, no sé si quieras comentar sobre este tema o también escucho sugerencias para poner sobre la mesa. Bueno, encuentro desafortunado el tuit. Es un tuit, es cierto, no todos los delincuentes, pero por ejemplo Alejandro Moreno, Alito, pues ha actuado como una bestia, ¿no? Y eventualmente, pues sí, merece recibir las sanciones que la ley tenga prevista para esas actitudes, ¿no? Esas actuaciones. Pero bueno, yo creo que los legisladores deben de cuidar mucho la comunicación. A mí, y quiero insistir, a mí me llama mucho la atención la circunstancia de que la ofensa, la mentira, sean tan permisivas en nuestro país, ¿no? Sé perfectamente bien que en el Código Penal existen sanciones específicas, pero nadie las toma en cuenta, ¿no? Y el insulto sistemático al presidente de la República, me parece que nos indigna a muchas personas, ¿no? Si no lo vemos como algo normal, ¿no? Me acuerdo perfectamente bien de las bromas sobre Peña Nieto, sobre Fox, hombre, que tenía miles de condiciones para que hubiera, si no memes en su momento, sí, cuando menos reflexiones. Hay libros que hablan de los miles y miles de tonterías que dijo, ¿no? Pero de cualquier manera, yo siento que debe de haber una forma, un lenguaje, ¿no? Un discurso que respete la investidura presidencial. Me parece que no se está actuando de una manera correcta y bueno, el PAN específicamente ha hecho gala de todo su repertorio de insultos hacia el presidente y a través, por supuesto, de los conductores que tienen bajo su nómina, ¿no? Como es el caso de Loret y Broso, etcétera, que son los más, bueno, otro, Chumel Torres, que pues yo no los veo, pero de repente por ahí surgen en Twitter. Fíjate que a propósito de Marín, yo hice un tweet este día en donde decía, Carlos Marín debe una disculpa al pueblo de México por haber usufructuado una profesión que por cultura, técnica e inteligencia no le corresponde. A mí me parece que Carlos Marín, regresando al tema de Carlos Marín, que alguien comentaba que en los 80s prometía por ser un gran periodista, bueno, pues no estudió periodismo, no se preparó para ello, y de repente asume capacidades que no le corresponden, ¿no? Él siente que puede hacer juicios, él siente que puede ejercer la verdad absoluta, como en este caso la verdad histórica de Murillo Karam, del gobierno que representaba, ¿no? No hay forma de que se haga una defensa de una manera tan frágil, ¿no? De una manera tan superficial, y sobre todo que una vez que surgen resultados de las investigaciones, sobre todo de expertos, de gente independiente, el mismo Julio Astillero pueda decir que no hay nada que se esté agregando a la verdad histórica. Todo eso es por lo menos cuestionable. Sí, a mí me parece una tergiversación, por decirlo menos, mi querido Norman Pearl. Para cerrar, diputado, una reflexión. ¿Debe de tener alguna responsabilidad legal el periodista que mienta? ¿El periodista que conscientemente esté manipulando a sus audiencias? Fue un tema que abordamos en una mesa de diálogo que va
a transmitirse en cuanto termine Sin Censura a las 10 de la noche por Capital 21, el canal 21, el canal de la Ciudad de México, en una mesa en la que participamos, entre otros, Epigmenio Ibarra, Pedro Miguel, Alberto Schneider, Ulises, tu servidor, y obviamente en la conducción del querido Jonathan, aunque usted no lo vea, en Capital 21. Pero fue un tema que abordamos con mucha seriedad, porque hemos sido de el presidente desnuda las fake news en las mañaneras, a entender, creo yo, con cierta claridad, la magnitud de cómo ha habido un contubernio entre los medios, los periodistas, los intelectuales y las figuras políticas, los gobernantes del pasado que beneficiaron a las grandes empresas. No es, por ejemplo, sorpresa que Imagen TV, el dueño, tenga intereses en hospitales, por ejemplo, o que Fórmula sea financiada con dinero de las farmacéuticas, o que Latinus tenga el respaldo de los Madrazo y también la red de dinero farmacéutico, o que, no sé si el punto quede claro con lo que estoy diciendo. El periodismo, un sector del periodismo, de la prensa en México, le valió madre la verdad histórica, verdad a secas, por hacerlo un gran negocio. Debe de haber una responsabilidad legal de estos que mienten y que defienden a malandros. ¿O cómo ves tú, diputado, tu reflexión para cerrar de todo esto que está, de todo este estiércol del que nos estamos enterando? Pues, Vicente, como en todo, existe chatarra y cosas nutritivas. Hay comida chatarra y hay comida nutritiva. En el tema intelectual hay literatura chatarra y literatura que es nutritiva, formativa. En el tema espiritual, de igual manera. Y por supuesto, en la información. Pero el pueblo de México no es tonto, está muy pendiente y sabe distinguir una cosa de la otra. Y aquí aprovecho, Vicente, para felicitarte por tu galardón, el que vas a recibir en Los Pinos en el próximo mes de septiembre. Más que merecido, Vicente, de verdad, un reconocimiento al gran trabajo que haces, a tu tesón, persistencia, consistencia en el trabajo que realizas. Es muy importante para poder informar a la ciudadanía. Y aquí sí debe de existir una responsabilidad de parte de quienes desinforman, de quienes mienten en el uso de una tribuna que es muy importante, como los medios de comunicación tradicionales e incluso los medios alternativos que utilizan las tecnologías, como por ejemplo los canales de YouTube o quienes transmiten a través de redes sociales. Eso es muy importante. Así es que, pues muchas felicidades, Vicente, por esto. Vamos a ver el programa de Capital 21 y seguramente vendrán ideas para mejorar la regulación en esta materia de la información, Vicente. Pues ojalá, diputado, yo te agradezco que estés aquí con la audiencia de Sin Censura expresando tus puntos de vista, tus comentarios. Eso sí debo de decir, Marcelino te quiso igualar, pero el recabresto se fue sin despedirse, no te creas. Tuvo que correr a tomar un vuelo, se fue más temprano de lo habitual, pero le mandamos un abrazo hasta Chihuahua a Marcelino Gómez Brenes, que a veces la hace de Vicente Serrano cuando se me cae la señal, y ahora aplicó la hamletiña y se subió al avión por allá en Chihuahua. Y bueno, con toda la buena onda y con toda la buena vibra, Hamlet, ¿por qué no nos despedimos, diputado, invitando a la gente para que esté al pendiente de tus redes, porque andas muy activo, andas en eventos, en foros, en procesos, en la Cámara de Diputados, en diferentes estados, y la gente tiene que estar, creo yo también, al pendiente de lo que hacen sus legisladores. Si en la oposición no tienen la capacidad o las ganas de transparentar lo que se hace, pues que te sigan a ti y a otros legisladores de la Cuarta Transformación que sí están haciendo esta labor de informar en redes sociales, Hamlet. Muchas gracias, Vicente. Estuvimos en Chihuahua
nos tocó la conducción de la Asamblea para la Renovación de nuestra dirigencia estatal. Se desarrolló el proceso en esta fase con mucha paz, con tranquilidad y en los tiempos en que se debía de ejecutar. Te agradezco mucho por el tiempo, el espacio, también a Marcelino, aunque se tuvo que retirar, y por supuesto a Norman. Me encuentran en Twitter como Hamlet_Almaguer, y sí traemos ahí diferentes pistas. Muy buenas noches. Te mando un abrazo, Hamlet. Norman Pearl, ¿por qué no invitamos a la gente para que te lean tus columnas y también esté al pendiente de lo que publicas en Twitter, en donde te leo todos los días? Muchas gracias, Vicente, con mucho gusto. Bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter, en Facebook, y pueden conocer un poco más de lo que hacemos a través de diferentes portales como Manifiesto 21, Reporte 32 MX, La Lupa MX, Los Reporteros MX, en donde semana a semana hago publicaciones de mi columna, que es Poder Popular, y bueno, de ahí surgen los artículos. Por ejemplo, este día hay un artículo que se llama Cuauhtémoc y Porfirio, de la gloria al precipicio. Los invito a que lo lean. Muchas gracias, Vicente. Ufa. Muy amable. Un saludo para todos. No, pues hay que leerlo. Ahorita lo busco y lo leo y mañana lo comparto con la audiencia. Híjole, te tiraste ahí de cabeza con ese tema, mi querido Norman. Estamos al pendiente. Gracias, Norman. Gracias, Hamlet. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Buenas noches, que descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.